¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Soy el ingeniero Luis Ángel Saldívar Pérez, docente del componente profesional técnico en mecatrónica de CECITA Hidalgo, plantel Tizayuca. Esta es la clase número 3 del módulo 1, submódulo 1. Previamente pues ya vimos términos como voltaje, corriente, resistencia, así como la importancia y relación de cada uno de estos, así como circuitos en serie, paralelo y ley de Ohm. En esta ocasión, en esta clase número 3, pues veremos o empezaremos a ver algunos componentes electrónicos que ustedes van a ocupar para realizar sus prácticas. No vamos a ver todos, vamos a ver los primeros, los más básicos, y posteriormente en más videos pues seguiremos viendo los demás. El primer componente, pues básicamente no es como tal un componente, pero este tipo de dispositivo lo vamos a ocupar siempre y se llama protoboard. La definición de la protoboard nos dice que es una placa de pruebas, es un tablero con orificios que se encuentra conectado eléctricamente entre sí de manera interna, habitualmente siguiendo patrones de líneas, en el cual se pueden insertar componentes electrónicos y cables para el armado de circuitos eléctricos y sistemas similares. Uno de sus principales usos principales es la creación y comprobación de prototipos de circuitos electrónicos antes de llegar a la impresión mecánica del circuito en sistemas de producción comercial. Miren, la protoboard básicamente es este que están viendo ahorita en pantalla. Es una especie de... es un rectángulo con varios orificios. Básicamente en algunas protoboards, no en todas, pero en algunas vienen enumeradas e incluso también vienen con letras. Lo que nos hace básicamente, como nos decía la definición, es que es una tabla de pruebas. Todos los circuitos que van a armar, ahorita que van a iniciar a aprender, los van a armar sobre esta tabla llamada protoboard. La protoboard tiene un sinfín de orificios y se pueden conectar un sinfín de componentes y cables para que en este caso hagamos pruebas y corroborar que el circuito funcione o no funcione, ¿vale? Entonces, básicamente es este rectángulo, ¿vale? Ahora, la protoboard está como que dividida en varias partes. En este caso, en la imagen tenemos 4 partes divididas. Tiene una parte, ahora sí que en la parte roja de arriba, esta parte de aquí es una parte, por decirlo así. Tiene 2 aquí y una en la parte inferior, ¿sale? Estas partes tienen un nombre. El primero es el bus, el canal central, que es el que está precisamente señalado con la letra A y con una línea verde. Dice que la región de en medio de la protoboard se utiliza para colocar los siguientes circuitos integrados. La parte de los buses, que básicamente es la parte azul y rojo, que la tenemos en la parte de arriba de la protoboard y en la parte de abajo. Se localizan en ambos extremos de la protoboard y representa la línea roja, que en este caso se utiliza para el voltaje positivo, y azul para el voltaje negativo. Y las pistas, que son en este caso la letra C, que son las que están verticalmente, las tenemos representadas como de color morado y de color naranja. Dice, se localizan en la parte central de la protoboard y se conducen según las líneas de manera vertical e independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si me voy a regresar a la imagen de acá, básicamente la parte de arriba, que es esta, tiene línea azul y tiene una línea roja. Y lo mismo tenemos en la parte de abajo. En esto lo que pasa es que el voltaje fluye de manera positiva en color rojo y negativa en color azul. Y fluye de manera horizontal. Mientras que a su vez, de manera independiente, tenemos esta parte central de aquí y la de aquí abajo. Toda esta parte de aquí abajo y esta de aquí. Básicamente ahí también fluye el voltaje, pero ahora de manera vertical. Y como dato, hay que recordar que esta parte de aquí es independiente de la parte de abajo, donde está en este caso el bus central, que es el que está en color verde, el canal central. Esta es la que divide de cómo fluye el voltaje, como está en color morado y como está en color naranja. Es independiente. Así como es independiente también la línea azul, la línea roja de lo demás de la protoboard. Entonces, son varias partes de la protoboard que están independientes. De hecho, aquí está como en cada bloque de color rojo que ven ustedes aquí en rectángulos, es una línea independiente a los demás. Lo que tienen que usar ustedes son cables para poder ejercer las conexiones entre los componentes y el voltaje, ¿vale? Por ejemplo, bueno, aquí está algún ejemplo precisamente de algún componente electrónico sobre la protoboard, así como de lo color verde que está ahí, son los buses. Algunas protoboard, no todas, algunas tienen un espacio aquí que parte este bus de aquí con este bus de acá. Y lo que tienen que hacer es puentear con un cablecito. Algunas no, algunas es una sola línea corrida. Y eso ya dependerá de la marca de la protoboard. Bueno, pues esto es muy importante que sepan que por lo regular
bueno, se tiene entendido que debe de ser así. La línea roja sirvan para que ustedes conecten su pila o su fuente de alimentación eléctrica a esta línea, la línea roja de la protoboard, mientras que en este caso la línea azul sea para el voltaje negativo. ¿Sale? Le repito, línea roja voltaje positivo, línea azul voltaje negativo. Siempre debe de ser así para que no nos... o sea, las líneas básicamente nos sirven, en este caso el color, para identificar cuál es el voltaje positivo y cuál es el voltaje negativo. Yo siempre recomiendo que cuando vayan a usar una protoboard por primera vez, o bueno, no importa si es primera vez, simplemente siempre tengan esta conexión en la protoboard antes de empezar a usar un circuito. Es decir, si se dan cuenta, tenemos aquí un puentecito en color azul, que es la línea azul, un puentecito con un cable rojo, que es la línea roja, lo mismo aquí abajo, y de manera vertical unamos, en este caso hagan de cuenta que viene la línea roja así, viene el voltaje en la línea roja, y para que este voltaje pase al de abajo, que es esta línea roja de abajo, pues hay que puentearlo con un cablecito rojo, también respetando el color, y lo mismo en la línea azul, para que en este caso el voltaje negativo pase al otro lado de la protoboard, conectarle un cablecito de color azul a la línea azul. Es importante que lo hagan rojo con rojo y azul con azul, porque si lo hacen al revés o lo llegan a conectar de manera contraria, pues generarían un corto en la protoboard. Juntar en este caso el positivo con el negativo, eléctricamente eso es un corto, ¿vale? En el caso de que, bueno, aquí en la protoboard, pues es importante que lo hagan así siempre y que chequen bien los colores. Para eso están los colores, para que no los confundan y no vayan a hacer un corto, ¿vale? Bueno, aquí están unos ejemplos de algunos componentes de la protoboard que están conectados en pues sobre la misma placa. Vean cómo usan cables, cómo usan... Son componentes que vamos a ver más adelante. Está por ahí un capacitor, un LED, un transistor, un push button, una resistencia, un circuito integrado y demás componentes, ¿no? Pero vamos a ir viendo todos los componentes poco a poco. Bueno, ya dicho lo anterior de la protoboard, vamos a entrar con el LED, ¿vale? El LED es un componente que yo creo que muchos ubican, aparece en muchas partes. Y bueno, vamos a ver específicamente qué es un LED. La palabra LED son las siglas de Light Emitting Diode, en este caso, en español, un diodo emisor de luz, ¿sale? Dice que es un dispositivo eléctrico cuya función es emitir una fuente de luz visible cuando la corriente eléctrica circula por él. Está constituido por un material semiconductor de dos terminales, una positiva y otra negativa. Pues básicamente un LED es como un foquito, por decirlo de alguna forma. Es un foquito que emite luz, la cual dentro de este foquito tiene una resistencia, y cuando esa resistencia fluye el voltaje a través de esa resistencia se ilumina. Tiene dos pines, uno positivo y uno negativo. Al positivo se le conoce como cátodo y al negativo se le conoce como... Perdón, al positivo es ánodo y al negativo se conoce como cátodo. Físicamente el LED pues es como lo están viendo aquí, ampliado. Como dato, la patita positiva del LED siempre va a ser la más larga. Si se dan cuenta, aquí en este caso tenemos una patita más larga, que en este caso es la positiva, y la patita más pequeña es la negativa. Nótense cómo de estos LEDs que tenemos aquí, pues una tiene una patita más larga y una más chica. Repito, la positiva es la larga y la negativa es la pequeña. Y bueno, en los LEDs existen un sinfín de colores de LEDs, así como un sinfín de modelos diferentes de LEDs. Si se dan cuenta aquí, pues tenemos algunos de los modelos, no son todos los que existen, pero los más comunes, de diferentes tipos de LEDs. Todos emiten luz, todos tienen esa función, un positivo y negativo, y lo único que cambia pues es el tamaño y también obviamente el voltaje el cual se les puede aplicar, ¿vale? Es importante que siempre acompañen del LED una resistencia para que nunca se les vayan a quemar. Si conectan un LED directamente a una fuente de alimentación, lo más seguro es que se queme. Vamos a ver más adelante cómo, de acuerdo al color, qué voltaje ocupan, pero de antemano siempre les recomiendo poner una resistencia de 220 ohms o de 1 kilo ohm, cualquiera de las dos, para evitar precisamente pues que se nos vaya a fundir el LED, ¿vale? Pues aquí está básicamente el LED. Tenemos el positivo y el negativo, como habíamos comentado. El positivo es la patita más larga, mientras que la patita más corta es el negativo, como lo vemos aquí en la imagen. Y el símbolo eléctrico de un LED es este de aquí. Es una especie de triángulo con dos flechitas que salen. Y el positivo siempre será este lado del símbolo, mientras que el negativo siempre será este lado del símbolo, ¿sale? Nunca se les olvide esa parte,
positivo y negativo. Y también, sobre todas las cosas, nunca se les olvide el símbolo eléctrico, ya que cuando hagan ustedes prácticas, pues obviamente tendrán el circuito y tendrán el símbolo. Entonces es importante que identifiquen que este símbolo pues hace referencia a un LED. Y bueno, tenemos básicamente dentro de las 4 grandes categorías, pues los tipos de LEDs que vienen siendo los normales. Los normales son aquellos LEDs que son los estándar, ¿no? Que vienen en varios colores, tienen un tamaño ni chiquito ni grandote, es un tamaño estándar. Luego están los ultrabrillantes. Una característica de los normales a los ultrabrillantes es que los ultrabrillantes, la cabecita de LED no tiene color. Los normales, esto sí, es muy fácil de definir qué color son porque la cabeza del LED está del color del cual van a prender. Pero los ultrabrillantes todos son transparentes y no sabemos qué color son hasta que se prenden. Otra de las características de los ultrabrillantes es que brillan más que uno de los normales, por eso se llaman ultrabrillantes. Entonces, repito, los ultrabrillantes no se ve, todos son transparentes y ya cuando prenden pues emiten el color de acuerdo al cual son. Los infrarrojos son LEDs que emiten luz infrarroja, pero estos son de color negro y cuando están encendidos no se pueden ver que estén prendidos. O sea, hagan de cuenta, ustedes conectan la alimentación eléctrica, el LED enciende, emite luz infrarroja, simplemente el ojo humano no puede ver este tipo de luz. Una de las formas más clásicas es que tomen su celular y activen su cámara y con la cámara apunten hacia el LED y ahí se verán que está prendido. Emiten una luz como de color morado, es muy parecido al color morado la luz infrarroja. En la cámara sí se puede ver, mediante los ojos humanos no. El LED RGB, pues son las siglas del Red, Green y Blue, por eso se llama RGB, que básicamente es el color rojo, verde y azul. Estos LEDs tienen 4 patitas, una tierra, un pin que es positivo del rojo, otro pin que es positivo del verde y otro pin que es el positivo del azul. Estos LEDs se caracterizan porque pueden formar los colores. De hecho, metiéndonos un poquito a historia del color, pues los colores base es el rojo, el azul y el verde, y a partir de la mezcla de esos colores se pueden formar más colores. Entonces lo que hace este LED es que de acuerdo a la señal que reciba, combina estos colores para generar los colores secundarios, puede generar los demás colores. Entonces este LED básicamente podemos generar cualquier color, es como si tuviéramos un LED de muchos colores. Entonces este se llama RGB, ¿vale? Estos son básicamente los LEDs que existen. Hay más, pero bueno, estos son los más usados, ¿vale? En esta clasificación. Tenemos este tipo de LEDs que estos ya son más modernos, estos son más recientes, los micro LEDs, los LED COP, los LED SMD, y los Deep SMD. Básicamente son LEDs muy pequeñitos con la peculiaridad, bueno, tienen dos principales peculiaridades. Una es su tamaño, son LEDs muy pequeñitos, y la otra es la cantidad de emisión de luz. A pesar de que son muy pequeños, emiten gran luz, o sea, emiten muchísima luz. Esto los podemos ver en carros, en letreros, en focos, que ya hay muchos focos LEDs, que repito, son pequeños LEDs, pero con la capacidad muy grande de poder emitir luz, ¿vale? Estos son los que ya recientemente se ocupan en muchos lados. Y bueno, los LEDs los podemos ver en muchos lugares, como tenemos aquí un semáforo, un control, un celular, algunos letreros, los árboles de Navidad, algunos focos de luz. Y bueno, por mencionar algunos, ¿no? Porque hay muchísimas aplicaciones de los LEDs. Esta es una diapositiva muy importante porque yo les comentaba, como aquí está la imagen, miren, tenemos una pila de 9 volts, una pila cuadrada. Si nosotros conectamos el LED directamente a la pila cuadrada, o sea, el positivo con positivo y el negativo con negativo del LED, lo que va a pasar es que la pila va a fundir el LED, lo va a quemar, porque es mucho voltaje para el LED. Yo siempre les recomiendo, como les decía en las diapositivas pasadas, poner una resistencia de 220 ohms, ¿vale? Y con eso evitamos que el LED se queme. De todas formas, como datos, pues miren, aquí tenemos los colores de los LEDs y cuál es el voltaje y que pueden soportar. En este caso, el color azul, verde, blanco y violeta de los LEDs pueden soportar de 3 hasta 3.8 volts, mientras que los colores rojo, amarillo, verdes y naranjas soportan de 1.8 a 2.1 volts. Es importante que sepan estos valores de voltaje para que si quieren ser un poco más específicos, utilizando la ley de Ohm, puedan calcular la resistencia perfecta que necesita su LED de acuerdo al color. Pero si no, no se compliquen la vida, simplemente no importa qué color le pongan, métanle una resistencia de 220 ohms y ya no se va a quemar. Pero no hagan esto, nunca hagan no de conectar una pila a un LED, que es algo muy común, que por curiosos lo hacen, pero que realmente pues nada más echan a perder los LEDs,
se queman y pues se pierde ahí lo poquito mucho que ya ha costado el LED, ¿vale? Y cabe mencionar que bueno, que el LED también maneja una resistencia de 20 miliamperes, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a ver las resistencias eléctricas. La definición nos dice que se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de electrones al moverse a través de un conductor. La unidad de resistencia del sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega, y es ese símbolo que está así, subrayado, es este de aquí, este símbolo es el ohms. Y bueno, palabras domingueras es que básicamente una resistencia detiene y reduce el flujo de corriente eléctrica que entra a un dispositivo eléctrico. La resistencia no tiene polaridad, es decir que la resistencia no tiene un positivo, tiene dos patitas la resistencia como están viendo en la imagen, pero no tiene un positivo y no tiene un negativo. Lo pueden conectar de una forma o de otra y no pasa nada. Lo que hace una resistencia pues es reducir el paso del voltaje y de corriente en un dispositivo electrónico, haciendo así que llegue menos, y en este caso pues evitar que se sature de voltaje y de corriente para un posible daño, o por ejemplo como un LED, ¿no?, que no se nos vaya a quemar. Entonces básicamente esa es la resistencia. Físicamente son como lo tenemos aquí en la imagen, tienen 4 colores, y en los colores lo único que hacen es indicarnos el valor de la resistencia. Ahorita vamos a ver cómo se calculan esos valores, pero físicamente son así. El símbolo eléctrico de la resistencia es este de aquí, ¿vale? Es importante que se lo graben. Este es el símbolo eléctrico, son como unas líneas en zigzag. Este es el símbolo en el sistema internacional, y en americano a veces lo encontramos así también, pero el que más se ocupa es este de aquí, ¿vale? Este es el símbolo eléctrico de la resistencia, y físicamente pues son así, como lo tenemos aquí, repito, es un componente con 4 colorcitos, ¿vale? Y con 2 extremos, uno a la derecha, uno a la izquierda, y no tienen polaridad, es decir que no tienen un positivo o un negativo. Ahí tenemos algunas imágenes de algunas resistencias. Podemos encontrar en el mercado resistencias chicas y un poquito más gruesas, por decirlo así. Lo único que cambian es la capacidad de la potencia. Las encontramos como un cuarto de watt, un watt y demás valores, ¿no? Pero todas hacen lo mismo, lo único que cambian es la potencia a la que se aplican los circuitos. La más común es esta de aquí, miren, esta es la que más se ocupa en el mundo de la electrónica, y pues, de hecho también es la más barata, ¿vale? Tenemos ahí entonces varios, lo mismo que les decía, varios valores de resistencia y varios, a ver, denme un segundito. Entonces, pues tenemos varios tipos de resistencia, ¿sale? Y repetía, esto va en función mucho de la capacidad de potencia a la que se apliquen. Y obviamente, pues de acuerdo a la capacidad, su tamaño cambia físicamente. Ahora, les decía que los colores que tiene la resistencia nos indican en este caso qué valor son. La primera cifra, y bueno, la primera y la segunda, y tenemos el tercero que es un multiplicador, y la última banda de color que es la tolerancia. Para poder resumir esto, miren, pues aquí tenemos algún ejemplo, que tenemos una resistencia que es café, negro, naranja y oro al final. Vamos a ver esta tablita que tenemos aquí. Vean, el primer color de la resistencia, siempre el primer color que aparezca en la primera línea, pues básicamente tiene una enumeración del 0 al 9, y de acuerdo a un color es un número. Por ejemplo, el negro es 0, el café es 1, el rojo es 2, el naranja es 3, amarillo es 4, verde es 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y blanco 9. Y lo mismo con el segundo color, se le está asignando un número por color. Sin embargo, el tercer color que aparece en la resistencia, ese es un multiplicador. Se multiplica por 1, por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 1.000.000. Y eso, hagan de cuenta que las dos bandas nos indican, repito, un número que se junta con el segundo número del segundo color y posteriormente se multiplica por el del tercer color, que en este caso es una banda multiplicadora. Y el último color por lo regular puede ser dorado o puede ser plata. Ese no cambia mucho, digamos que ese nada más es la tolerancia, ese no hay que hacerle tanto caso. Sin embargo, hay que hacerle mucho caso a los primeros 3 colores. De acuerdo a los 2 primeros colores y al tercero que multiplica, será el valor de la resistencia, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, del primer ejemplo tenemos una resistencia en color café,
En este caso, si nos vamos a la tablita café, negro y naranja, vamos a ver cuál es. El café, en este caso, es 1. Luego tenemos del café, tenemos el negro, que en este caso el negro es 0. Entonces ya tenemos un 1 y un 0. Y por último tenemos un naranja que multiplica por 1000, es decir, 10 por 1000. Y el resultado es 10.000, por eso tenemos una resistencia de 10K o 10.000, como quieran interpretarlo ustedes, ¿vale? Una resistencia de 10K o 10.000 pues tiene que tener esta configuración, café, negro, naranja. Y pasa lo mismo para cualquier valor de resistencia, ¿vale? Entonces es importante que esta tablita pues la tengan siempre muy presente para que puedan ustedes determinar de acuerdo a los colores qué valor de resistencia es, ¿sale? ¿Vale? Y pues obviamente no saber en este caso el valor, ya sea para pedir una resistencia o para cuando te den una resistencia y no sabes qué valor es, pues simplemente ve los colores y puedes determinar su valor, ¿vale? Aquí están algunos ejercicios y bueno, algunas imágenes que encontré hace mucho tiempo que pues son hechas con resistencias, ¿sale? Ahora tenemos el potenciómetro. El potenciómetro pues también pasa a ser parte de una resistencia, nada más que con una diferencia. La definición, bueno, los potenciómetros son un dispositivo eléctrico conformado por dos resistencias en serie, las cuales poseen valores que pueden ser modificados por el usuario. Básicamente es una resistencia variable. Y esta es la definición que define un potenciómetro, es una resistencia variable. Mientras que las otras resistencias que acabamos de ver, que son las de colores, estas ya tienen un valor fijo, que no lo puedes modificar, solo es cosa de encontrar el valor de acuerdo al color, pero ya no puedes modificar el valor. Esto sí, tiene una perilla, de hecho dice en la definición de abajo, dice funcionan junto con una perilla, el usuario gira la perilla y el movimiento rotacional hace un cambio de la resistencia del circuito eléctrico. Tienen una perilla que gira de izquierda a derecha y conforme la vayan girando, la resistencia o el valor de la resistencia va a ir aumentando o va a ir disminuyendo. Va a ir de 0 ohms, que es el valor más bajo, hasta el valor que sea el potenciómetro. Por ejemplo, si tenemos un potenciómetro de 1 kilo ohm, pues lo vamos a poder girar desde 0 ohms hasta 1 kilo ohm como máximo, cuando la perilla esté hasta el otro extremo. Tienen 3 patitas y ahorita vamos a ver cómo funcionan esas 3 patitas. Si se dan cuenta aquí en el dispositivo, que físicamente es así, tenemos en esta parte 3 pines. Ahorita vamos a ver cómo se conectan esos 3 pines. Y esta es la perillita. Esta perillita, no sé si la han visto algunos de ustedes. La podemos encontrar, por ejemplo, cuando suben en un estéreo el círculo del volumen cuando lo giran. O a lo mejor en algún carro, igual el del volumen. Básicamente, muchas de esas muchas de esas bolitas que están ahí de fondo tienen pues una de estas perillas que es un potenciómetro, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Tenemos diferentes tipos de potenciómetros en la vida real. De acuerdo a su aplicación, cambia un poquito su forma, pero pues no importa. O sea, básicamente hacen exactamente lo mismo. Tienen el mismo principio, que es una resistencia variable, ¿sale? Su símbolo eléctrico de un potenciómetro es este. En el sistema internacional es este de aquí. Es como el de la resistencia, igualito, nada más que tiene una flechita, ¿vale? Atravesada. Y en el americano pues lo tenemos así, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de enfrente del potenciómetro, como están viendo aquí, el potenciómetro siempre indicará qué valor es. Aquí tienen, en este caso del ejemplo de la imagen, es un potenciómetro de 10K o de 10 kilos o de 10.000 ohms, como quieran verlo. Entonces este potenciómetro va a poder darnos una resistencia desde 0 hasta 10.000 ohms. Y bueno, ¿cómo funcionan esas patitas que les decía? Pues tiene 3 terminales o 3 patitas, como quieran verlo, terminal 1, 2 y 3, ¿sale? Y de acuerdo a la aplicación que le querramos dar, será cómo configuremos esas 3 terminales. Tiene 2 principales aplicaciones. La primera es divisor o variable de voltaje y la segunda es resistencia variable, siendo la segunda, la resistencia variable, la más ocupada o para la que más aplicaciones les dan. Vamos a ver primero el divisor o variador de voltaje. Si ustedes, en este caso de este potenciómetro que tiene las patitas, conectan en este caso la patita 1 a GND, a tierra o a negativo, como quieran verlo, puede ser a negativo, puede ser a tierra. La 2 es una salida y la 3 es una entrada de voltaje. Por ejemplo, si ponemos, como está aquí en el ejemplo, 5 volts, el pin positivo del 5 volts en la patita 3. En la salida, que es la patita 2, como está aquí en la imagen, en la salida,
si le movemos la perilla al potenciómetro, vamos a poder regular el voltaje. En este caso, si tenemos 5 volts de entrada en la patita del medio, cuando giremos la perilla podemos obtener desde 0 hasta 5 volts máximo, porque es lo que tenemos en la pila. Si ponemos, no sé, una pila de 9 volts, pues tendremos voltaje variable desde 0 hasta 9 volts. Y nada más respetando esta sencilla configuración: patita 1 a negativo a tierra, patita 2 es la salida y patita 3 es la entrada o el positivo de la pila, ¿vale? Y la segunda es la forma más, bueno, aquí tenemos, antes de pasar a la segunda, tenemos aquí una imagen que nos describe de manera más gráfica una pila y cómo lo conectarían, ¿vale?, al potenciómetro para que en el pin de en medio o la terminal 2 tengamos un voltaje de salida variable y regulado por la perilla del potenciómetro, ¿vale? Ahora sí, esta es la forma más común de usar el potenciómetro. Cuando lo ocupamos como una resistencia variable, es decir, que queremos que el valor de la resistencia, que si es de 10 kilo ohms por ejemplo, pues no lo varíe desde 0 hasta 10 kilo ohms. Básicamente lo que tenemos que hacer aquí es conectar o puentear, por decirlo así, entre el terminal 2, que es la de en medio, y uno de los extremos, el que quieran, puede ser de un extremo izquierdo o de un extremo derecho. Lo importante es que la patita de en medio esté puenteada con un cable hacia uno de los extremos del potenciómetro, y de esa forma podemos nosotros girar la perilla y tener una resistencia variable desde 0 hasta el valor que sea el potenciómetro, ¿vale? Como lo vemos aquí, miren, en este caso está puenteado el de en medio con la patita de arriba, y este del otro extremo pues queda solito, y cuando movemos el potenciómetro, aquí están, en este caso están midiéndolo, pues en este caso varía la resistencia. Y viene una pregunta: ¿qué pasa si al potenciómetro no lo conecto a ningún extremo de la terminal en medio? O sea, ¿qué pasa si simplemente el potenciómetro lo dejo así como está aquí en la imagen, sin conectarle nada? Pues la respuesta es muy sencilla: funciona como una resistencia fija. Es decir, si ustedes no conectan la patita de en medio, hagan de cuenta que lo omiten y solo conectan la 1 y la 3, ¿vale? Solo conectan la 1 y la 3, pues básicamente es una resistencia fija, como las que vimos hace ratito, las de colores. Simplemente, si tu potenciómetro es de 10 kilo ohms, como el que está aquí en el ejemplo, si conectas la 1 y la 3 y no conectas la 2, así muevas la perilla, el valor de la resistencia no va a cambiar, se mantendrá en 10 kilo ohms, ¿vale? Y bueno, vamos a ver el último, que es otra de las resistencias, nada más que esta se llama fotorresistencia, ¿sale? La definición nos dice que es un componente eléctrico cuya resistencia disminuye con el aumento de intensidad de luz incidente. Puede también ser llamado LDR. Se origina su nombre del inglés Light Dependent Resistor. Básicamente, esta es una resistencia que tiene la capacidad, de modular su valor de resistencia en función de la luz ambiental. Puede ser de la luz del sol, de la luz ambiental de tu casa o aplicándole un flash en un celular. Pero repito, modula el valor de la resistencia en función de la luz que reciba. En este caso, pues este es el componente eléctrico que tenemos aquí. Tiene esta cabecita así, tiene dos pines o dos patitas. Tampoco tienen polaridad, es decir, que no tienen positivo, no tienen negativo. Lo pueden conectar de una forma o de otra y no pasa nada. Y estas pequeñas celdas que se ven aquí, básicamente son los que reciben la luz, y en función de la cantidad de luz que exista, su valor de resistencia va a variar, ¿sale? Bueno, aquí dice su cuerpo está formado por una cédula fotorreceptora y dos patillas. Y pues básicamente es eso, son dos patitas, y en este caso la parte de enfrente, la cabecita, es la que recibe, en este caso, la luz. Su símbolo es este de aquí, ¿vale? Y pues físicamente, repito, son como la imagen que tenemos ahí. Tenemos dos tipos de símbolos en el sistema internacional, que es este, en el europeo, y este es el americano, ¿vale? Y bueno, antes de acabar con este tema, esto es muy ocupado en circuitos, porque por ejemplo, yo lo he visto muchas aplicaciones que este tipo de componente lo ponen mucho en por ejemplo, en sensores como de luz. No es un sensor de luz como tal, pero bueno, tiene como esta función, ¿no? Por ejemplo, hagan de cuenta que en un circuito ponen un foco, tal cual un foco de casa,
y ponen este dispositivo conectado al foco junto con otros componentes, un arreglo de circuito, ¿no? Pero este es como el principal, este de aquí, y lo que hacen es ponerle el dedo encima en la cabecita, ponen el dedo tapando la luz, y como detecta pura oscuridad porque lo tapan con el dedo, el foco se prende. Cuando quitan el dedo, entra la luz ambiental, y el foco se apaga. Es como un sensor de luz, cuando se hace oscuro hace prender un foco, y cuando está, en este caso, con la luz del sol, pues no prende nada, porque es como que no es necesario tener una luz prendida cuando hay luz del ambiente, ¿vale? Y bueno, hasta aquí llegaríamos. En clases presenciales pues tendríamos que hacer una práctica, que es la práctica 1 de resistencias, donde ocupamos básicamente pues todos los componentes que acabamos de ver. Lamentablemente pues por la ustedes saben que no nos podemos juntar, no nos podemos reunir, porque las prácticas cabe decirlo que se hacen en equipo. Pero bueno, les voy a presentar la práctica que bueno, lamentablemente no vamos a poder realizar, pero cada vez que yo les doy una práctica les doy un formatito en PDF que se los van a ver, lo van a abrir ahorita. Este formatito pues contiene el objetivo de la práctica, contiene los materiales que van a ocupar, un sinfín de cositas que tienen ustedes que poner. Dejen que lo abra tantito, aquí se está un poquito trabando. Y pues miren, a lo largo del semestre hacemos, repito, varias prácticas. Todas las prácticas pues obviamente yo las realizo. En este caso era la práctica número 1 de resistencias eléctricas, donde íbamos a ocupar resistencia de 220 ohms, un potenciómetro de 10K y una fotoresistencia, que fueron los tres tipos de resistencias que vimos ahorita, acompañado de LEDs, que también los vimos, una tabla protoboard. Y lo que iban a hacer estos componentes, o iban a conectar en la protoboard estos componentes, desde algo muy sencillo como una pila con un LED y una resistencia, hasta un circuito en paralelo con 3 LEDs, una fotoresistencia con 2 LEDs, donde ponían el dedo y disminuía la intensidad de la luz del LED, un potenciómetro. Lo que hacían aquí era regular, que en este caso como la intensidad de luz del LED, o sea, desde darle todo el voltaje y corriente a los LEDs para que prendieran en su totalidad, hasta con el potenciómetro variarle su voltaje y corriente, y lo que hacían era que los LEDs se iban apagando. Y bueno, un circuito donde ya involucrábamos todos los componentes, que era un potenciómetro, una fotoresistencia, varios LEDs en paralelo. De aquí pues lo que tienen que hacer ustedes, o lo que tenían que hacer más bien, era una práctica, un reporte de práctica, pero bueno, esa parte la vamos a omitir ahorita. Lo que van a hacer en la actividad aquí en Classroom es que van a hacer un resumen de todo lo que acabamos de ver aquí, de toda la parte teórica que acabamos de ver, de la protoboard, el LED, la resistencia, el potenciómetro y la fotoresistencia, ¿vale? Pues de mi parte, el día de hoy sería todo. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su tiempo. Cuídense mucho y pásensela muy muy bien. Recuerden que soy el ingeniero Saldívar y pues estoy para servirles. Gracias. Vale, nos vemos. Bye.